Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos reunidos para debatir un tema fundamental en el ámbito de la criptografía y la seguridad informática, empezando con el cifrado simétrico versus cifrado asimétrico. Para comenzar tenemos al equipo defensor del cifrado asimétrico representado por Isaac y Kevin. Ellos nos explicarán cómo funciona este tipo de cifrado con dos llaves, destacando sus principales ventajas, y nos compartirán algunos ejemplos prácticos sin dejar de lado las posibles desventajas de su contraparte. Por el otro lado se encuentra el equipo cifrado simétrico, representado por Luis y Miguel. Ellos nos hablarán sobre el funcionamiento del cifrado con una sola llave, sus ventajas en cuanto al rendimiento y consumo de recursos, además de brindar ejemplos claros e igualmente desventajas en comparación con el cifrado antisimétrico. Ambos equipos tendrán la oportunidad de presentar su postura. Ahora, sin más preámbulo, comienza el debate. Empezaremos con el equipo de Kevin y Isaac. ¿Qué es y cómo funciona el algoritmo asimétrico de criptografía? La criptografía asimétrica o criptografía de clave pública es utilizada por dos claves, una pública y otra privada, para cifrar y descifrar los datos. La clave pública se puede compartir libremente, mientras que la clave privada debe mantenerse secreta. El cifrado asimétrico se usa para proteger la información, autenticar a los usuarios y firmar digitalmente los documentos. En el cifrado asimétrico, las dos claves sirven para diferentes propósitos. En este caso vamos a entrar al funcionamiento, la cual viene siendo la clave pública, viene siendo para cifrar los datos o verificar firmas digitales y puede ser distribuida entre varias personas y se puede compartir libremente. La clave privada se descifran los datos y crea firmas digitales, pero esta debe permanecerse secreta para garantizar la seguridad. Kevin, ahora continuaremos con el equipo de simétrico. Eh, Ahora, ¿qué es el algoritmo simétrico? El cifrado simétrico es un método de cifrado que emplea una sola clave para cifrar y descifrar datos. Es más eficaz por lo que requiere menos potencia de procesamiento. El cifrado simétrico consiste en utilizar una clave única tanto para cifrar, codificar y descifrar que decodificar esos datos cifrados. La clave puede ser tanto una palabra como un número o una cadena de letras. Ahora bien, ¿cómo funciona el cifrado simétrico? Pues bien, como ya mencionó mi compañero, en este tipo de cifrado solo hay una clave y todas las partes implicadas deben utilizar esta misma clave tanto para cifrar como para descifrar la información. Al utilizar una única clave el proceso es sencillo. Una manera que podría decirles para ilustrarlo es al momento de mandar un correo electrónico, tú al momento de enviarlo lo estás encriptando con una clave única. Tú envías ese correo a algún amigo y él va a utilizar la misma clave simétrica para desencriptar el correo. La gestión de claves simétricas funciona a partir de que cada par de usuarios necesita una clave compartida única. Estas claves deben ser transmitidas por un canal seguro y cambiar una clave significaría actualizarla en todas partes. Esto quiere decir que si yo compartí una clave y después yo quiero actualizarla, a todas esas personas que les haya compartido la clave tengo que darles la nueva. Del equipo de cifrado simétrico, Isaac, ¿me puedes mencionar algunas de sus ventajas? Claro, Marlene, algunas de las principales está de que no requiere intercambio secreto de alguna clave y una mayor seguridad para la distribución de claves. Esto quiere decir que para descifrarlo, la clave pública que se utiliza la puedes intercambiar con mayor seguridad sin riesgo de que te la vayan a robar. Otra de las ventajas es la autenticación y verificación de la identidad. Esto quiere decir que permite verificar que un mensaje proviene realmente de quien dice enviarlo, gracias al uso de firmas digitales. Otra es la integridad de los datos, ya que con las firmas digitales también se puede verificar que el mensaje no haya sido modificado durante la transmisión. Otra ventaja es la confidencialidad y privacidad. Esto quiere decir que solo el receptor con la clave privada correspondiente puede descifrar el mensaje, garantizando la confidencialidad. Y por último, el uso en las bases de tecnologías modernas.
En este caso, un ejemplo común es en el uso de los blockchain en las criptomonedas. Muy bien. También además tenemos que es eficaz para sistemas con un gran número de usuarios, ya que cada entidad puede tener su par de claves, siendo la clave pública y la clave privada. También permite que la verificación de la autenticidad de los participantes pues sea clara en la comunicación. Aquí se ve quién es cada uno de ellos. El equipo de simétrica, Luis, ¿me puedes mencionar algunas de sus ventajas? Sí, claro. Una de las ventajas de la criptografía simétrica es que se centra en la velocidad. Este cifrado requiere menos potencia de cómputo debido a la longitud de sus claves, que es menor que el cifrado de asimétricos. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañero, esta ventaja de velocidad que nos ofrece el cifrado simétrico hace que este sea óptimo para el cifrado de archivos o bases de datos grandes, para la protección de transmisiones de video en tiempo real y de mensajes instantáneos, y para el procesamiento de transacciones con tarjetas de crédito. Además, debido a la infraestructura de la criptología, además de que es simple, solo se necesita una contraseña. Entonces es fácil de usar para cifrar archivos que contienen datos personales. Además, el cifrado asimétrico proporciona la privacidad en las comunicaciones. Otra de sus ventajas es que el cifrado simétrico tiene un mayor rendimiento y bajo consumo de recursos. Tiene una mayor seguridad por bit de longitud de clave y las matemáticas menos complejas se traducen en tiempos de procesamiento más rápidos. Ahora, para complementar algo de la información que dijeron, ¿me podrías mencionar algunos ejemplos sobre la criptología simétrica? Con mucho gusto. El cifrado de correo electrónico. Si Ana quiere enviar un correo electrónico secreto a David, ella utiliza la clave pública de David para cifrar el mensaje, ya que David, con su clave privada, va a ser el único que va a poder descifrar dicho mensaje. Otro ejemplo tenemos que es para las firmas digitales, es de que al momento de firmar digitalmente un documento, se utiliza la clave privada del firmante para cifrar un resumen del documento. La clave pública se utiliza para verificar la firma nomás. Para SSLT, TLS, en la comunicación web segura, HTTPS, se utilizan claves públicas y privadas para autenticar el servidor y asegurar la transmisión de los datos. También tenemos el protocolo SSH, el cual se usa para acceder de forma segura a un servidor remoto. Por ejemplo, a través del terminal se utilizan claves públicas y privadas para establecer una conexión cifrada. Aparte de lo que comenta mi compañero Kevin, también quiero agregar algunas de las aplicaciones de la cifrado asimétrico. Pueden ser el uso de la banca móvil y bueno, todo lo que es la banca línea, las transacciones bancarias, ya que estos también requieren de dos claves para proteger la información que se envía y se asegura la autenticidad del sitio web. Y también existe el uso de este tipo de cifrado en las VPN, que son famosas más que nada en los sistemas de streaming o videojuegos, donde la gente utiliza VPN y estas VPN garantizan que solo los usuarios autorizados accedan a la red privada. El equipo de simétricos, Miguel, ¿podrías mencionar algunos de esos ejemplos? Por supuesto. Bueno, te podría decir, por ejemplo, las aplicaciones de envío de mensajes. Estas utilizan el cifrado simétrico tanto en la parte del remitente como el receptor. Ambos van a ocupar la misma clave. El remitente la usa para cifrar el mensaje y el destinatario la usa para descifrarlo. También dentro de la parte de lo que es la red interna de una empresa, las empresas lo usan para el tráfico de red interna entre sus departamentos, la comunicación entre centros de datos, mensajería segura entre miembros del equipo y para conexiones de VPN. También, debido a su capacidad de velocidad,
y bajo consumo de recursos, el cifrado simétrico suele ser utilizado en entornos con recursos limitados. Por ejemplo, aplicaciones móviles que procesan datos confidenciales, dispositivos que envían lecturas de sensores cifradas, servicios web que tienen un alto nivel de tráfico, que están constantemente recibiendo solicitudes, y servidores de juegos que tienen que estar cifrando los datos de los jugadores a tiempo real. Pues para finalizar con este tema, dejaré este espacio para que compartan sus argumentos de por qué qué tipo de cifrado les parece más factible según su percepción. Bueno, pues como ya hemos visto, los dos tipos de cifrados tienen sus ventajas y sus desventajas. En este caso nosotros hablamos de la asimétrica y consideramos que es una ventaja muy grande el que nosotros podamos manejar mayor seguridad, ya que al tener dos claves, una privada y una pública, solamente hace falta transmitir la pública para poder descifrar el mensaje. Y en contraste con la simétrica, que la simétrica, el principal problema es que como solamente es una clave, corren un mayor riesgo de inseguridad al momento de compartirla o de enviarla. Permíteme tomar la palabra, pero lo que puedo decir es que con el cifrado asimétrico tenemos una gran ventaja, que es tener más rapidez. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos cifrar alguna base de datos que contiene más información, pues creo que tener una llave simétrica es mucho más accesible porque puedes hacerlo de una manera más eficiente. Oye, pero yo tengo una opinión. Por ejemplo, si la clave simétrica se ve comprometida en algún momento, todo el historial de la comunicación cifrada con esa clave también va a estar en riesgo. Entonces, Pues igual creo que puede aplicarse, puede haber ambos inseguridades en ambas partes, pero igual, como repito, es más rápido. Entonces creo que teniendo el compromiso de compartir esa clave, o sea, única clave a una sola persona, o sea, aquella persona que se va a transmitir esa información, creo que puede ser, además de rápido, más seguro. Bueno, quiero tomar la palabra también para dar yo una pequeña conclusión. Y es que efectivamente, como ustedes pueden llegar a pensar, lo lógico sería usar dos claves porque proporciona más seguridad, y en caso de que exista alguna falla, que la seguridad se vea comprometida, puede ser retirada. Sin embargo, tienen que ver el panorama de que el cifrado simétrico se utiliza sobre todo para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, como ya les había mencionado, esto lo utilizan empresas, lo utilizan para operaciones bancarias porque está mucho más optimizada que el cifrado asimétrico, en donde las claves suelen ser más largas, lo que aumenta la carga de procesamiento y almacenamiento. En contraste, el cifrado simétrico pues es mucho más ligero y más rápido en ese sentido, ya que no necesita hacer operaciones matemáticas tan complejas como el asimétrico, perdón. Entonces, más bien hay que tomar en cuenta que dependiendo del contexto, una puede ser más útil que la otra. Sí, incluso creo que puedo añadir que sí depende del contexto, porque además, bueno, en las asimétricas pues, requiere operaciones matemáticas más complejas para poder cifrar. Entonces esto nos lleva a utilizar más recursos, y estos más recursos se pueden derivar en muchos aspectos, pero más que nada recursos computacionales, que puede que sea un poco más caro. Sí, exacto. La parte de optimizar y abaratar costos. Ajá. Bueno, gracias a ambos equipos por sus presentaciones. Ambas técnicas tienen sus ventajas y desventajas, y su elección depende del contexto y los objetivos de seguridad específicos. Lo importante es comprender que tanto la simetría como la asimetría en criptografía son herramientas valiosas que bien implementadas fortalecen la protección de la información.
Con esto daríamos terminado el primer tema de nuestro debate. Con respecto al segundo tema, se dará algo de información sobre lo que son las PKI. Las PKI, por sus siglas, significa infraestructura de clave pública. Las PKI se utiliza en la criptografía asimétrica como base, pero también puede usarse criptografía simétrica durante ciertas operaciones. A grandes rasgos, el flujo que se lleva a cabo en este tipo de operaciones, en primer lugar, es la autenticación del servidor HTTPS, por ejemplo. En esta parte, el servidor envía su certificado digital al cliente. Este contiene su clave pública y ha sido firmada por una autoridad certificada, la CA. El cliente verifica la autenticidad del certificado con la clave pública de la CA, criptografía asimétrica. En segundo lugar, el establecimiento de una clave simétrica, intercambio de variables. En este paso, el cliente genera una clave simétrica por sesión. Esta clave se cifra con la clave pública del servidor y se envía. Solo el servidor puede descifrar con su clave privada la criptografía asimétrica. En tercer lugar, la comunicación cifrada. Una vez ambas partes tienen la misma clave simétrica, toda la comunicación posterior se cifra y se descifra usando esta misma clave. En resumen, este tipo de criptografía se usa por la velocidad, la asimétrica por el cambio de variables, como las firmas digitales, y la simétrica por la velocidad.